Bueno, por la gracia de Dios hemos llegado a el versículo 7 del capítulo 13 de Primera a los Corintios, y la semana pasada tuvimos el primer acercamiento, ¿verdad? A la tercera sección, por si queremos mencionarlo de esta manera, la tercera descripción del amor cristiano, del amor piadoso, del amor de Primera a los Corintios 13. El amor todo lo espera. Esa es la parte de la sección en la que estuvimos estudiando la semana pasada. Nos detuvimos en algún sentido, no pudimos avanzar, no pudimos completar todo el estudio porque definitivamente había mucho que abarcar, ¿no? Había no solo el aspecto donde nosotros podemos contemplar cómo es que se ve este amor que todo lo espera, pero también les comentaba yo, pues la responsabilidad que tenemos no solo de observarlo, sino también de practicar ese amor que todo lo espera. Hablábamos la semana pasada que el amor que todo lo espera no era una simple descripción que debíamos de alguna manera encasillar para ciertos momentos de la vida, como por ejemplo el saber que viene un regalo mejor y decirle a nuestros hijos, el amor todo lo espera, si realmente me amas, pues espera porque en unas noches más a lo mejor va a llegar el regalo que tanto quieres, aprende a esperar. Bueno, no va y no debe ser encasillado en algo así. Hablábamos también del tema de una pareja que está por casarse y cómo se les instruye a través de la escritura en otros pasajes, la importancia de poder mantenerse puros, y hablábamos de cómo el amor todo lo espera no era exactamente este pasaje que debemos encasillarlo para ese tipo de ocasiones. O para el tipo de ocasiones que a veces como hombres, como sociedad nos gusta mencionar, ¿verdad? El decir, vendrá algo mejor. Tú espera, siempre vendrá algo mejor. Bueno, ese tipo de oportunidades que tenemos a lo mejor para encasillar el pasaje que tenemos frente a nosotros en esta mañana, no es exactamente la manera correcta, porque realmente estudiamos la semana pasada, hay un trasfondo detrás de esta palabra espera, y es precisamente esperanza. Es precisamente la realidad de que es aguardar con expectación. Estamos hablando de confiar en algo futuro, confiar en una certeza. En otras palabras, es mirar al futuro redentor, pero sabiendo que quien ha prometido ese futuro no falla y es fiel. Y esa esperanza, esa certeza futura encamina nuestros pasos en esta tierra. Encamina nuestro amor. Porque cuando decimos, ya no puedo más, esta persona no tiene remedio, cuando decimos más, mira lo que ha hecho, ya algunas veces se escucha ese tipo de frases, ¿verdad? No tiene ya perdón de Dios. Bueno, esa frase tampoco es basada en ningún pasaje bíblico. La decimos a veces o la escuchamos con mucha frecuencia o a veces con mucha ligereza. Cuando hablamos de que hubo una ofensa muy grande y decimos, no, es que eso ya no tiene perdón de Dios. Mira, ni tú ni yo estamos ahí para poder delimitar y ejercer qué es lo que el Señor perdona o no. Nosotros contemplamos su palabra y a raíz de su palabra es que también nos admiramos de su carácter, de su misericordia y de su amor. Pero lo que sí nos corresponde a nosotros es poder actuar de acuerdo a este pasaje, de acuerdo al amor cristiano. Cuando hablamos del amor todo lo espera, y cuando hablamos del contexto de la iglesia local, sin importar lo que nos haya sucedido, lo que haya pasado, en nuestros corazones debe permear ese deseo, ese amor que recibimos nosotros en la cruz del Calvario. Sacrificial, que se da por completo y que por supuesto reconcilia a un pecador con un Dios santo, reconcilia a un enemigo y lo adopta como hijo. Esa es la reconciliación que vemos en la Escritura. Ese es el amor cristiano que vemos y que somos llamados a practicar. En otras palabras, cuando hablamos del amor todo lo espera, estudiábamos la semana pasada, nos lleva a pensar en un amor que lejos de desear el mal, que lejos de darte por vencido, no tira la toalla.
sino que se mantiene firme, se mantiene fiel, se mantiene orando en la medida de las posibilidades, pues teniendo esa oportunidad de demostrar ese amor. Es una locura, a lo mejor podríamos pensar. ¿Cómo puede ser posible? Pues el apóstol Pablo, estudiamos la semana pasada, ejemplificó de una manera muy especial esto. Porque recordarás que la semana pasada estudiamos cómo y recordamos cómo la iglesia en Corinto era una iglesia con problemas, con dificultades, con fallas. Y a lo mejor dirán algunos fallotas, ¿verdad? No cualquier tipo de situación. ¿Recuerdan ustedes y participar de la mesa del Señor indignamente? Personas que estaban muriendo, lo que vemos en contexto, algunos duermen precisamente a causa de esto, algunos pasando completamente tomando parte como si fuera algo completamente rutinario. Teníamos casos de inmoralidad que son tremendos, que son muy, muy tristes, que a lo mejor nunca nos imaginamos que podría suceder en una iglesia en el Nuevo Testamento. Teníamos un despliegue de dones espirituales, pero con un corazón egoísta, como una exhibición de dones, donde ustedes recordarán, el desorden es lo que estaba permeando en la iglesia en Corinto. Y ya con eso, hermanos, tenemos descripciones de una iglesia que tal vez en la radiografía de algunos de nosotros diría, esta iglesia va en picada, esta iglesia, ni quién salve a esta iglesia, ¿verdad? Inmoralidad, cena del Señor indignamente, egoísmo, acusaciones delante de tribunales humanos. ¿Recuerdan ustedes todos estos contextos que tenemos aún antes del capítulo 13? Problemas. Y comentábamos, ¿no? O sea, tal vez todo esto ya forma una bola de nieve que uno dice, pues esto es la fórmula del desastre. Una iglesia que va al precipicio, o si no es que ya está hundida. Y estudiamos la semana pasada que el apóstol Pablo, conociendo todo esto, en el primer capítulo de su carta, del versículo 4 al versículo 9, les dice, yo siempre doy gracias a Dios por ustedes. ¿What? ¿Verdad? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo que doy gracias a Dios por ustedes? Porque en todo fuiste enriquecidos en Él, en toda palabra y conocimiento. De manera que no os falta ningún don. Versículo 8, el cual, el Señor Jesucristo, confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día del Señor. Esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin. Pero ¿cómo puede ser posible? Una iglesia que a lo mejor en nuestro diagnóstico humano es una iglesia que ya tiene una tacha enorme, que decimos, esta iglesia peor no puede estar, tal vez diríamos algunos, pero tú observas que el apóstol Pablo escribe y en su primer capítulo, en su primer versículo, ¿qué es lo que les dice? Mis hermanos, el Señor Jesucristo, a quien esperamos ansiosamente, nos confirmará hasta el fin para ser irreprensibles delante de Él. El apóstol Pablo nos muestra aquí, porque por supuesto sabemos que él es el mismo autor de los siguientes capítulos, que antes de la reprensión que viene a esa iglesia y antes de hacerles saber lo que tienen que corregir, él no tira la toalla con los hermanos en Corinto. Él no da indicaciones de desertar la iglesia, de decir, miren, como la iglesia les ha fallado tanto, mejor cada quien vaya a su casa y ya no se congregue. No vemos eso, ¿verdad? No vemos, ustedes todavía los que permanecen santos ahí en Corinto, hermanos, simplemente ya quédense mejor en sus casas, ya no asisten, ya no se congreguen. No vemos una exhortación a desertar a la iglesia. No vemos en ninguna manera desertar el plan de Dios para el creyente al pertenecer a una iglesia local. Lo que observamos es la confianza del apóstol Pablo en saber, Él es fiel. Él los confirmará. En Él confiamos, nos descansamos en Él, fijamos nuestra mirada en Él, porque Él es fiel, porque Él no falla, porque Él no se equivoca. Yo puedo continuar orando por ustedes, intercediendo por ustedes, esperando en el Señor que Él sea quien complete esa buena obra que ha comenzado en cada uno de ustedes.
La esperanza de la vida eterna que tenemos en Dios se convierte en esa ancla, se convierte en ese fundamento para poder practicar ese amor que todo lo espera. Ese amor que puede sufrir, que no se goza de la injusticia, que no es egoísta, ese amor que muestra compasión, ese amor que genuinamente se da por el prójimo, que sabe sufrir, que no es jactancioso, que no es arrogante, se puede ver, se puede contemplar, porque ese amor radica en que nosotros podemos contemplar la fidelidad de Dios, sus mandatos a nuestras vidas, y por lo tanto lo que se espera de nosotros es obediencia. Lo que se espera de nosotros es perseverancia. Lo que se espera de nosotros es amar como Cristo nos amó, perdonar como Cristo nos perdonó. El apóstol Pedro, de igual manera, al escribir sus cartas, manifiesta esta esperanza que tenemos en él. Manifiesta, y ahí en Primera de Pedro, en el capítulo 1, si tienen sus Biblias, podemos ahora observar lo que Pedro nos menciona con respecto a la esperanza que tenemos, a la esperanza viva que tenemos, la esperanza que da luz a este color del amor. Pedro, versículo 1, 1 de Pedro 1, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia y elegidos, según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros. El apóstol Pedro tiene muy claro lo siguiente, y es que antes de, recordarán ustedes, mencionar nuestro tiempo en esta tierra como un tiempo de peregrinación, lo vemos ahí en el versículo 17, antes de decir en el versículo 18 que no fuimos redimidos con cosas perecederas, sino con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, antes de instruir, le recuerda a la iglesia nuestra esperanza. Y qué bueno es eso, ¿verdad? Qué bueno es eso para nuestras vidas. Cuando, en un sentido, recordarán ustedes este juego de Tetris, ¿verdad? Es un juego muy antiguo, el Tetris, eran unos cubitos, ¿verdad? Diferentes figuras y uno tenía que ir acomodándolas para poder hacer estas líneas horizontales y una vez que se completaban las líneas, pues, desaparecían y nos daba espacio, ¿verdad? Las piezas había que acomodarlas en su lugar para poder ir, pues que no se nos amontonaran hasta arriba, ¿recordarán ustedes? Y algunos eran muy hábiles y bajaban bien rápido la pieza y la acomodaban y ya nomás veías cómo se iban desapareciendo. Pues es un juego que tiene muchos años, yo creo que todavía alguien lo jugará, no sé, pero las piezas van cayendo en su lugar. Y sabes, en un sentido en nuestra mente, en nuestro corazón, a veces a través de la escritura, nosotros debemos de dejar que precisamente esas piezas vayan cayendo en su lugar, en el sentido de que nuestro fundamento para nuestra vida, nuestra disciplina, nuestro comportamiento, nuestra vida espiritual, tiene que estar con un fundamento firme, un fundamento que permite que las piezas, tanto doctrinalmente, bíblicamente, puedan ir cobrando ese sentido y de manera que nosotros podamos decir, claro, por eso el Señor manda esto. Porque Él nos amó. Por eso el Señor manda esto, porque nacimos de nuevo. Por eso el Señor nos manda y nos exhorta a vivir de esta manera, porque somos nuevas criaturas, porque ya no vivimos como vivíamos antes, porque ya no servimos al Dios de este siglo, porque nuestros ojos estaban entenebrecidos, nuestro corazón era un corazón de piedra y ha cambiado. Hay un cambio en nuestro interior que debe reflejarse en un cambio en nuestra vida, en nuestro exterior, en nuestra práctica, en nuestras palabras, en nuestra conducta. Y es muy interesante, y lo hemos mencionado anteriormente, por ejemplo, la carta a los Efesios. Mencionamos que antes de los imperativos, antes de las instrucciones, tenemos esta sección de indicativos, esta sección de certezas, esta sección de cimentar bien nuestra identidad en Cristo, cimentar bien nuestra salvación y cimentar bien quiénes somos en Cristo.
Y aquí el apóstol Pedro, de igual manera, vemos que le recuerda a los expatriados de la dispersión, a todos estos judíos que han estado huyendo, que han estado saliendo, cómo debemos de recordar, dice ahí, la misericordia de nuestro Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Y aquí es donde también nuestra mente debe empezar a encontrar ese descanso en saber, no es ilógico lo que el Señor nos encomienda. Sí parece ser una misión imposible, amar, perdonar en ocasiones, pero es posible mediante la resurrección de Jesucristo, pues gracias a esto hemos nacido de nuevo. Y hemos nacido de nuevo para una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchita. Y vea qué precioso es el versículo 5 cuando nos dice que somos protegidos o literalmente somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Eso es muy especial para el creyente. Eso es una certeza que confirma nuevamente nuestra herencia futura. Nosotros nos conducimos, vivimos de esta manera, no porque estamos buscando agradar a otra persona, sino porque reconocemos que es gracias a que el poder de Dios nos preserva, somos protegidos, somos guardados para nuestra herencia futura. Mira el versículo 13 del mismo capítulo 1. Mira cómo lo expresa el apóstol Pedro. Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, o los lomos de vuestra mente. Y dice, sed sobrios en espíritu. Y mira cómo continúa. Poned vuestra esperanza completamente en la gracia que os traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed santos vosotros en toda vuestra manera de vivir. Recogerse la túnica para moverse más rápido viene a ilustrar cómo nuestra mente debe, pues, evitar aquello que obstaculice nuestro caminar para hacer lo verdadero, lo bueno, lo honesto, lo puro, lo agradable, lo piadoso. Ceñir vuestro entendimiento nos lleva precisamente, como menciona ahí el versículo 13, a la acción, los lomos de vuestro entendimiento, de nuestra mente. Movernos, ser sobrios. Pero es muy interesante cómo continúa y dice, poned vuestra esperanza completamente en la gracia. En la gracia que os traerá en la revelación de Jesucristo. Entonces, nuestra esperanza no la ponemos en otra cosa que no sea la persona de Cristo. Nuestra esperanza no radica en placeres momentáneos, mundanos. Nuestra esperanza no es saber esta relación, a ver si restituyo esto, cómo me va a beneficiar a mí, cómo voy a poder sacar provecho de esta relación, qué es lo que voy a poder ganar yo, ¿verdad? Porque de eso se trata de acuerdo al caminar en esta vida es, bueno, ¿y qué me vas a dar? Muchas veces preguntamos así, ¿verdad? Bueno, ¿y a mí qué me va a tocar? Bueno, sí, vamos a hacer esto y yo qué voy a ganar, decimos. Muy egoístas. Nuestra esperanza está puesta en que algo bueno voy a obtener de esto. El apóstol Pedro dice, mira, tu mente, tu entendimiento, citando un poco al apóstol Pablo, hay que renovarlo, hay que estar trayendo todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, para la acción, hay que ser sobrios y tu esperanza ya no la pongas más en cosas que te van a fallar. Tu esperanza ya no está más en los tesoros de esta tierra, tu esperanza ya no está más en tal o cual persona, tu esperanza no está más en ver cómo te vas a beneficiar, tu esperanza está en Cristo. Pues por eso cantamos, fija tus ojos en Cristo, pon tu mirada en Cristo. Qué difícil es hacerlo, ¿verdad? Cuando sobre todo estamos siendo atacados y llevados una y otra vez por las preocupaciones, por las dificultades, por las situaciones que vienen y nos agobian. Pero nuestra responsabilidad, hermanos, el apóstol Pedro le escribe a los creyentes y les dice, pongan vuestra esperanza en Él. Pongan vuestra esperanza en Jesucristo, en la gracia que os traerá en la revelación de Jesucristo.
No se conformen a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia. Nuestra manera de vivir cambia radicalmente. Podemos amar porque tenemos una esperanza en Cristo. Podemos pasar por dificultades. Podemos ser heridos y mantenernos tranquilos. Sí, con dolor seguramente. Sí, pues con desánimo. Pero podemos encontrar ánimo. ¿Saben en quién? En el buen pastor, versículo 1 en delante del Salmo 23. En el buen pastor, en aquel buen pastor que tal vez muchos en nuestra sociedad recitan, del cual muchos hablan, pero solamente nosotros como sus hijos podemos genuinamente gozar del alimento, del descanso, de la instrucción, de la dirección que provee. Nos gusta hablar de este bello escenario del pastor guiando las ovejas. Nos gusta hablar de los pastos verdes. Pero de igual manera, en ese mismo salmo, David nos habla de aquellos valles de sombra de muerte. Pero no estamos ahí para simplemente morir, caer, desanimarnos, sino que en esos valles de sombra de muerte podemos permanecer confiados, no temeremos. ¿Por qué? Porque nosotros nos preparamos, porque nosotros somos muy capaces, porque nosotros tenemos esto, tenemos el otro, porque nosotros somos fuertes, porque nuestra fuerza no proviene de nosotros, sino porque tú estarás conmigo. Será tu vara y tu cayado que me infundan ese aliento. Será tu palabra, tu instrucción, la exhortación de nuestro buen pastor que infunden ese aliento y que nos recuerda nuestra esperanza está en los cielos. Nuestra esperanza está en Él. Podemos amar de esta manera, podemos practicar un amor que todo lo espera. ¿Por qué? Porque es un amor que pacientemente puede seguir siendo practicado en la medida que nosotros podemos contemplar y guardar nuestro corazón en la esperanza gloriosa que tenemos en Cristo. No nos enfocamos más en lo que nosotros vemos, porque si nosotros nos basamos y nos enfocamos más en lo que nosotros vemos, es la fórmula para el desastre, ¿verdad? Y creo que cada uno de nosotros podríamos pasar y dar testimonio de todas las veces que hemos fallado en nuestras fuerzas, de cuántas veces nos hemos sentido avergonzados después de haber hecho tal o cual cosa, de cómo el Señor en su gracia no nos consumió en ese momento que herimos, lastimamos, pecamos, deshonramos, maldecimos al prójimo. Pero hoy que estamos reunidos aquí y que tenemos la oportunidad de contemplar la Escritura y de poder ser instruidos por ella, qué importante es esto, qué importante es de que tú y yo podamos nuevamente recibir ese recordatorio, esa esperanza gloriosa, esa instrucción apostólica de cómo Pedro, de cómo Pablo, el autor de la carta a los Hebreos, nos habla de que nuestra fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es la sustancia de lo que se espera. Jonathan Edwards menciona lo siguiente, y cito: la fe engendra esperanza, pues la fe ve y confía en la suficiencia de Dios para proveer bendiciones y permanecer fiel a sus promesas, de manera que hará lo que ha prometido. Fin de la cita. ¿Te das cuenta? La fe ve y confía en quién es Dios y cómo Él permanece fiel y cómo Él provee sus bendiciones, y de manera que de acuerdo a su fidelidad, Él va a obrar y va a hacer lo que ha prometido. Y por eso es que tú y yo podemos fijar nuestra esperanza, fijar nuestro régimen de conducta, o bueno, nuestra disciplina diaria en algo mucho más firme que cualquier cosa en este mundo, en algo que realmente se convierte en un fundamento firme para nuestro existir. Y posiblemente en la blanco de críticas de otras personas. Porque a la luz de la sabiduría de este mundo, otra vez, regresando al ejemplo de la iglesia en Corinto, Pablo ya hubiera tirado la toalla con ellos. Es como si tuviera esa lista, si pecan de esta manera, aparte son desordenados, aparte se están cayendo en inmoralidad, y aparte están yendo a tribunales humanos, y además están pues
tomando la cena del Señor indignamente, algunos ya están durmiendo y podría ir palomeando toda la lista en la iglesia y Pablo decir, no, estos ya no hay solución. Pero el apóstol Pablo comienza su carta, su primera carta y su segunda carta y dice, fiel es Dios. Yo descanso en su carácter y yo descanso en la obra de su palabra, en la vida de su iglesia. Y sí, seguramente en la iglesia habrá algunos que se hacen pasar, que no son creyentes, pero el apóstol Pablo dice, hay que atender esos asuntos y lo vemos a lo largo de la carta, hay que instruir a la iglesia, hay que ser bíblicos, hay que proceder de una manera correcta en la iglesia, hay que instruir, corregir, exhortar, muy bien, pero también hay que proveer ese recordatorio a la iglesia de que fiel es Dios, de que lejos de desanimarnos y claudicar, es momento de tomar fuerzas. ¿En quién? En Él. En el carácter de Dios, en la suficiencia de su palabra para toda nuestra vida, en el saber que Él va a estar ahí con nosotros, guiándonos, sustentando nuestro pensamiento, aún con tanto amor y paciencia, guiándonos a su palabra, a la comunión unos con otros para ser recordados de cómo su obra, de cómo su palabra produce fruto en la vida de sus hijos. Y eso produce ánimo y eso produce pues ese deseo de continuar adelante. Mis hermanos, es el diseño de Dios para nosotros como sus hijos. ¿Cómo vivimos este amor con esperanza? ¿Cómo es que vivimos este amor que todo lo espera? Bueno, a la luz de precisamente lo que acabamos de leer. Porque sin importar lo que nos acontezca, ¿saben qué? Nuestro Dios sigue sentado en su trono. A pesar de lo que nos suceda, a pesar de las dificultades, a pesar de los fraudes, a pesar de las decepciones, a pesar de las traiciones que podamos vivir, nuestro Dios sigue sentado en su trono. ¿Habrá alguna duda del destino final del creyente? Por supuesto que no. Por supuesto que no. No hay duda. Y en nosotros no recae el destino eterno de las personas, pero en nosotros sí recae la responsabilidad de amar de esta manera. Y si el apóstol Pablo no tiró la toalla con la iglesia en Corinto, nosotros de igual manera no somos nadie para estar dándonos por vencidos, sino debemos de continuar mostrando un amor que fortalece al creyente y que exhorta el corazón del rebelde. La palabra del Señor nos instruye y nos dice que a los que antes o los que de antemano conoció, aquellos que predestinó, a ellos que llamó, a estos que justificó, a estos también glorificó. No hay nada que venga a romper este amor, y es precisamente lo que dice el apóstol Pablo más adelante. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? No. Estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Y si esto genuinamente es verdad para tu vida y para mi vida, si nada ni nadie nos puede separar de su amor, y en una descripción tan perfecta, tan completa que vemos aquí en el versículo 38, si nada nos puede separar de ese amor, nosotros estamos recibiendo continuamente ese amor y por lo tanto somos llamados a practicar ese mismo amor. Debemos escuchar lo que otros dicen de cómo responder a las pruebas o a las desilusiones de la vida. No fijes tu mirada, no fijes tu atención al consejo de este mundo, ni mucho menos devolviendo mal con mal. No. El día de ayer meditaba con unos hermanos precisamente en la instrucción que da el apóstol Pedro con respecto al comportamiento y en un contexto donde habla acerca del esposo, donde habla acerca de la esposa. Dice, sé todos de un mismo sentir. Versículo 8 de 1 de Pedro 3. Compasivos, fraternales, misericordiosos, de espíritu humilde. Versículo 9, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. 1 de Pedro capítulo 3, verso 8 y 9.
Hay un propósito en nuestra vida como creyentes y es esa preciosa cadena donde tenemos nuestra herencia futura asegurada. Y esto, lo que debe poner en nuestro corazón es, bueno, número uno, ya habíamos hablado acerca de esto antes, ¿no? Pues qué necesidad de ser ansioso por el futuro, ¿verdad? Qué necesidad de padecer ansiedad por lo que va a venir, si su palabra nos recuerda una y otra vez que eso el Señor lo tiene en sus manos. Es una certeza y es una garantía. Pero también que al saber esto, nuestra conducta en esta vida debe de, pues, recibir esa luz, ¿verdad? Recibir ese mapa de cómo conducirnos. Buscar en su palabra cómo debemos de responder ante las situaciones de este mundo, precisamente al comprender el amor de Dios para nuestras vidas, la esperanza eterna para nuestras almas. ¿Habrá alguna situación irremediable para Dios? ¿Habrá algo que nos haya acontecido que esté saliéndose de las manos de Dios y de su propósito para nuestras vidas? Ustedes pueden pensar o llegar a dudar en el carácter de Dios. Seguramente todos diríamos, no, de ninguna manera, pastor, nunca dudaríamos del carácter de Dios. Bueno, en ocasiones en nuestra práctica, en nuestras palabras, en nuestra manera de vivir, estamos poniendo en duda eso. Actuamos como si Dios no fuera fiel con nosotros. Hablamos con una ligereza como si Dios no hubiese mostrado su amor para con nosotros. El fracaso o la desilusión actual, la desilusión o la dificultad que podamos estar viviendo en este momento, te pregunto yo, ¿será acaso algo absoluto, sin solución? ¿O será realmente un medio que el Señor permitió en nuestras vidas para que podamos ser cada día más a la imagen de Cristo? Mira, esto es fuerte, pero esto a la misma vez muestra ese amor de Dios. Pues Él ama a sus hijos y lo hemos estado estudiando de una manera que aquellos a los que ama, aquellos a los que conoce, aquellos a los que llama, aquellos a los que justifica, glorificará. Y por lo tanto, durante su peregrinaje y nuestra vida en esta tierra, ¿quién mejor que nuestro Dios para saber las áreas en nuestra vida que necesitan ser pulidas? ¿Quién mejor que el Señor? Y por lo tanto, nosotros como sus hijos, te pregunto yo, a la luz de la fidelidad de Dios, a la luz de conocer que Él tiene nuestra vida en sus manos, cuando viene ese pulidor, ¿verdad? Cuando se acerca ese barro al fuego, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Huir? ¿Correr? ¿Quejarnos? ¿Empezar a reclamarle? ¿O realmente obedecer y decir, Señor, si esto es lo mejor, si esta es tu voluntad para mi vida, concédeme salir fiel de esta prueba? Si esto tiene un propósito para mi vida, concédeme actuar y responder de una manera correcta. Ahora, hermanos, por supuesto, no me malentiendan, no me malinterpretan, no estamos hablando aquí que el cristiano es una vida masoquista, de puro sufrimiento y a mayor sufrimiento mejor. No estamos hablando de eso, no estamos hablando de algo así. Estamos hablando de tener una perspectiva correcta de las pruebas en base a la esperanza que tenemos en Dios. No es que nosotros estamos buscando problemas con todo mundo, ¿verdad? No es que nosotros estamos encaminándonos por la vida buscando a ver quién nos lastima, pues para saber que Dios está obrando. No obramos de esa manera. Nuestro deber no es estar siendo víctimas o viviendo victimizándonos. Nuestro deber es poder llevar el evangelio a toda criatura hasta los confines de la tierra. Mateo capítulo 28. Nuestra responsabilidad, ustedes lo saben bien, como hombre, como mujer, nuestros roles en el matrimonio, en la iglesia, en la familia. Bueno, tenemos responsabilidades. Y es conforme nosotros estamos ocupados, sirviendo al Señor, viviendo a la luz de aquellas responsabilidades que tenemos, que sin duda, de alguna u otra manera podemos
darnos cuenta que enfrentaremos situaciones adversas. Pero fiel es Dios, tenemos una esperanza futura y cuando calibramos nuestra mente en la esperanza que tenemos, no hay necesidad de temer. Cuando afinamos bien nuestra visión, cuando realmente situamos nuestros pies sobre la roca, no hay necesidad de claudicar, no hay necesidad de afanarnos, ni de tener un pensamiento fatalista. Sabemos los medios de gracia que el Señor nos provee a cada uno de nosotros y podemos descansar en Él. Por eso, hablando directamente a la cabeza del hogar, a los hombres, a los esposos en este lugar, qué importante es que podamos nosotros tener un entendimiento bíblico para poder guiar a nuestra esposa a encontrar el descanso y la paz en la palabra. Si nosotros mismos no estamos saturados de la Escritura, ¿cómo vamos a poder ayudar a nuestra esposa? ¿Cómo es que nosotros vamos a poder guardar y pastorear su corazón? Es un llamado para que podamos siempre estar preparados como hombres. Hermanas, de igual manera, las casadas, pues con mayor razón, algunas madres de familia, sus hijos vendrán muy seguramente. ¿Cómo van a proveer esa esperanza en medio de la prueba y la tribulación? ¿Cómo van a poder modelar ese amor que todo lo espera? Ese amor que entiende que su esperanza está en Cristo, que su esperanza está en las cosas eternas y no en las cosas de este mundo. Joven, ¿cómo vas a estar tú preparando tu corazón precisamente para el matrimonio y para ser ese hombre de Dios? De igual manera, jovencita, hermana, soltera, ¿cómo estás preparando ese corazón para poder ser esa ayuda idónea en el contexto de matrimonio? No hay excusa, todos tenemos y requerimos el poder estar situados bajo la sabiduría divina para poder preparar nuestro corazón y saber que tenemos la oportunidad de ser edificados, de edificar a otros, de manifestar y practicar los unos a los otros. Pero toda esta práctica, toda esta vida cristiana se logra, se vive, entendiendo que ante las pruebas que vendrán, nuestra esperanza sigue firme. Y porque nuestra esperanza sigue firme, podemos practicar este amor de 1 Corintios 13. Cristo es quien preserva al cristiano para su gloria. Y podemos amar a nuestro prójimo cuando recordamos que es Él quien nos sustenta, que es Él quien guarda nuestras vidas, que es Él el que nos amó primero. No amamos conforme al mundo. No es nuestro parámetro, no es nuestra práctica. No vamos por ese camino. Entendemos perfectamente dónde está puesta el estándar, dónde está puesta la vara del amor divino. Y nos situamos ante Él. ¿Y sabes qué? Si somos sinceros, al voltear a ver ese estándar, nos rendimos y decimos, Señor, yo no puedo. Pero eso es lo que nos lleva a venir a Él en oración. Es eso lo que nos ayuda a poder venir en dependencia real y genuina delante de Dios y decir, Señor, por favor, guárdame, por favor, ayúdame, por favor, permíteme ser un instrumento para tu gloria. No puedo más, no puedo más. Y sabes, tal vez eso es precisamente lo que el Señor, en el momento particular en nuestras vidas, estaba buscando como respuesta. Una mayor dependencia, un mayor descanso, un mayor aprecio por lo que Él nos da. Al no existir un riesgo real de la esperanza del cristiano, un riesgo de perder la esperanza, al no existir ese riesgo de perder nuestra esperanza como hijos de Dios, de igual manera no debe existir duda de practicar el amor que somos llamados a practicar. Podemos amar porque en Cristo tenemos una esperanza gloriosa y eterna. Podemos amar a uno de los hermanos que pues a veces son difíciles, ¿verdad? Podemos amar como el apóstol Pablo nos ilustra, no tirando la toalla ante las problemáticas y la vida en la iglesia en Corinto, sino escribiéndoles y diciendo, yo estoy seguro que el Señor completará esa obra, que el Señor será fiel, que el Señor no falla, que el Señor continuará alimentando, guiando, sustentando a sus hijos. El amor todo lo espera,
Significa pues que el amor cristiano está fundamentado en el carácter fiel de Dios y mantiene una confianza perseverante en la obra futura de la gracia. Perseveramos, incluso cuando el presente es débil o cuando lo que vivimos es decepcionante. Que el Señor nos conceda el ser sabios, el vivir y practicar este amor de 1 Corintios 13, basados, fundados en la esperanza gloriosa que tenemos en Cristo. Vamos a orar.